Y bueno, ya de regreso en nuestro programa estamos con otro invitado. Él ya ha venido en un par de ocasiones al programa y nuevamente está con nosotros para contarnos temas sumamente interesantes. Estamos con David Valle, quien es enfermero y viene a contarnos siempre cosas respecto al sistema público de salud que tenemos en nuestro país. Rodrigo, en esta ocasión conversábamos el fin de semana respecto a contarle al público qué es el SOME. El SOME, que es este ente al interior de los hospitales que la gente odia. La gente odia porque hay largas filas, largas horas de espera y a la vez a través de ellos te dicen, usted necesita operarse de cáncer al ojo porque va a morir el próximo mes, hay para el otro año. ¿Cierto? Sí, es verdad. La gente los odia por eso. Cuéntame un poco tú respecto a esto. A ver, mira, dentro de la gestión hospitalaria y la gestión de atención primaria, ¿no es cierto?, hemos encontrado por temas de encuesta de satisfacción usuaria que los dos puntos principales con los cuales nosotros tenemos muchos reclamos son tanto los servicios de urgencia, que es lo que explicábamos la semana pasada, ¿no es cierto?, como el SOME. Ya. El SOME es una sigla que significa el Servicio de Orientación Médica y Estadística. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el SOME es la parte, es como la columna vertebral de toda institución de salud, porque ellos son los que dirigen las agendas de los profesionales y son los que dan las horas para el público que quiera atenderse, ¿no es cierto? Entonces, este ente, como dices tú, genera reclamos porque muchas veces la gente en su demanda necesita atenciones rápidas. Y nosotros contamos con ciertas dotaciones en los consultorios y en los hospitales que no nos permiten muchas veces dar esa rapidez de atención. Rodrigo, pero ¿no debería ser el número de personal de acuerdo a la cantidad, a la necesidad? Debería. Sí, creo que sí. O sea, hay en muchos centros de salud, sobre todo en los rurales, ¿no es cierto?, a veces se cuentan con muy poco personal, con dotación, que generalmente es como para hacer funcionar los servicios de salud de manera básica. Pero eso nos enfrenta a un grave problema con la comunidad, que es esta solicitud o esta necesidad de demanda y que nosotros no podemos dar esta suficiente oferta para satisfacer todas las demandas que se necesitan, y esto nos genera lo que nosotros denominamos una demanda oculta, que es esta gente que necesita y que muchas veces o se tiene que ir para su casa o espera gran cantidad de tiempo por una atención. Oye, ¿cuál es, no sé si es posible saberlo, cuál es la atención que más veces se repite? ¿Cuál es el punto que más veces se requiere? A ver, nosotros generalmente tenemos dos profesionales que son los que generalmente más atenciones requieren, y uno son los médicos, sobre todo en estas consultas de morbilidad, que es cuando viene la paciente en la mañana a pedir hora porque le duele la guatita y quiere que la vea el médico el mismo día. Ya, que históricamente se ha visto en estos centros de salud las colas a las 6, 7 de la mañana, ¿no es cierto?, de los viejitos solicitando que por favor se les vea. ¿Y eso no sucede? Ahora no. Por ejemplo, yo te puedo dar el caso de Pozo Almonte, que es donde yo trabajo, y nosotros eliminamos las colas en la mañana. No hay filas en la mañana por un tema de incomodidad, de frío, etcétera, y nosotros cambiamos los horarios para que sean en la tarde. Para que sean en la tarde la toma de horas, porque eso favorece también al usuario, pues, que no vaya, que no pase frío, que no tenga pero por que levantarse ejemplo, temprano. si realmente eres un abuelito, te está doliendo el estómago, te está pasando algo, ¿qué haces, pues? A ver, nosotros tenemos ahí dos posibilidades. Uno se deriva, depende de la patología, y la persona se presenta en el SOME, y si en el SOME las horas por médico se han acabado, por ejemplo, estas se pueden derivar al AMI. La AMI es la atención médica inmediata, que se dice que son como los SAPU, pero en horario hábil de consultorio. Entonces se derivan ciertas atenciones dependiendo de cómo ve, porque generalmente son técnicos en enfermería aquellos que están dando las horas, ¿no es cierto? Y ellos hacen un análisis de cómo viene la persona, y si tiene gravedad, esas personas, ¿no es cierto?, se derivan al AMI.
Ujú. Oye, ¿qué pasa con esto también de cuando te tienes que operar, tienes que hacerte un examen que es un poco complicado, que implica un escáner, una resonancia? ¿Acá hay resonancia en el hospital? Sí. Una resonancia, este tipo de cosas que te den hora para muchísimos meses más. ¿Cómo es eso? Ya, a ver, con el tema de las operaciones y de los exámenes de alta complejidad, ahí es un poco más complejo porque nosotros, como te decía el martes pasado, tenemos un centro de un hospital de alta complejidad que es el hospital. Y este es el que genera los exámenes de rayos X o de escáner o de resonancia magnética. Ya, si bien ahora hace poco creo que se instaló acá por la Cormudesi, ¿no es cierto?, una sala con resonancia magnética, etcétera. Pero hasta el momento todavía no se entrega esa prestación a la población. Entonces nosotros seguimos derivándonos, seguimos apoyándonos tanto en el hospital como en hospicio, como en el Héctor Reina. Oye, ¿y qué pasa en estos casos? Como te decía yo, cuando hay una demora muy amplia y que la persona está muy enferma, que la persona requiere que se le intervenga sí o sí, que actúe el médico, que lleguen los exámenes, que se opere. Por eso, Hay casos en que la sí, gente se ha muerto, digamos, esperando. Sí, es verdad, es verdad. Existe un protocolo por el Servicio de Salud, por el Ministerio de Salud, que es disminuir, y por un compromiso de gestión presidencial, que es disminuir las listas de esperas quirúrgicas, ¿ya? Se está trabajando en eso, de hecho estamos disminuyendo. ¿Se está cumpliendo? ¿Está avanzando? Sí, se está cumpliendo, está avanzando. De hecho ya se eliminaron las listas de espera hasta el año 2013 de las personas que estaban esperando por una operación. Sí, hay operaciones que están muy, muy, muy demoradas por el mismo hecho de que nosotros tenemos solamente un centro de responsabilidad. ¿Me entiendes? ¿Cómo sienten ustedes que la gente muchas veces se queja de esto de las filas largas, de las colas, de los largos tiempos de espera? ¿Cómo sientes tú que es este reclamo? ¿Lo sientes justo? ¿Y cómo debe hacerse ese reclamo formalmente? Porque mucha gente viene, por ejemplo, acá a la televisión, te lo dice, van al diario, van a las radios. ¿Cómo debe hacerse el reclamo formal? ¿Cómo yo, por ejemplo, si tengo una madre, un anciano a mi cargo, que está con urgencia y no lo operan y se me muere o no sé qué, ¿cómo comienzo el reclamo para después de eso poder pedir una compensación, meter preso, no sé, no sé? ¿Me entiendes? Para que haya... Sí, te entiendo. A ver, todos los centros de salud funciona una oficina de informaciones, reclamos y sugerencias, que es la famosa OIRS. Ya, claro. ¿Ya? Sí. Y en esta OIRS tú vas y entregas un reclamo, que este reclamo se mete a una plataforma nacional, ¿no es cierto?, de reclamos donde el Ministerio de Salud revisa esta plataforma diariamente. Ahora, el tema de verdad es bien complejo, por un tema de que nosotros, si bien, como te digo, contamos no con una dotación suficiente para poder satisfacer la oferta, ¿ya? Y yo creo que de verdad, y diciéndolo ya así súper en serio y con toda la responsabilidad del mundo, yo creo que salud es una materia que está en debe en Chile, de verdad. Yo creo que salud... ¿No te complica venir a la televisión y decir una verdad que tal vez a tus jefes no les puede molestar, al servicio de salud les puede molestar, que puede poner un poco en jaque tu trabajo? No, porque realmente yo creo que es la opinión que muchos de los profesionales del área de salud tenemos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros que trabajamos en atención primaria de salud, nosotros dependemos simplemente del financiamiento por un per cápita, que es esta plata que te da el gobierno por cada una de las personas que tienes inscritas validadas en el consultorio, así como por los convenios que tú puedas ganar para poder hacer. Pero más allá, tenemos que nosotras muchas veces autofinanciarnos también, generando proyectos y cosas por el estilo. Oye, Rodrigo, ya para terminar, entonces, las fórmulas correctas para poder tener la atención médica correctamente. Ya, la fórmula correcta es que la persona se acerque al SOME. En el SOME, en este Servicio de Orientación Médica Estadística, van a haber unas personas que te van a decir, ya, mire, su patología en realidad es complicada, váyase a urgencia, ¿ya? Donde aceleramos el proceso, que es lo que hablábamos el martes pasado. Ajá. ¿Ya? O la otra es tener atención médica dentro del consultorio. O lo siguiente es, ¿sabe qué? En realidad su atención puede demorarse un poquito, nos vamos a demorar porque el tema tiene que tomarse exámenes, o etcétera, y eso va a alargar un poco la atención, ¿ya? Pero la idea es que hay profesionales, como te decía, las matronas, los médicos y los enfermeros, que muchas veces estamos sobresaturados.
Tú tienes que entender que un médico tiene un rendimiento de 5 por hora, de 5 pacientes por hora. ¿Y eso qué significa? 12 minutos para poder atender a un paciente. Igual eso es un tiempo muy pequeño, Muy ¿sientes tú? pequeño, muy pequeño. Porque además el médico, además de examinar al paciente, debe registrar las atenciones en la plataforma computacional. El enfermero tiene 30 minutos para poder ver a un bebé completo, para hacerle un control del niño sano. Y a eso sumamos la exigencia. ¿Ustedes están estresados igual que los pacientes a veces? Sí, mucho. Y de hecho muchas veces los pacientes no entienden eso y tenemos nosotros que ahí decir sí, bajarle. ¿Te tocan muchos pacientes agarrándote a... ¿O no? Así, usted, como usted no le duele. Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que es pan de cada día. ¿Sí? Eso. Te Sí. invito a que un día me atiendas a mí. No, yo creo que no. Te lo voy a pasar a un colega. Gracias, Rodrigo, por haber venido. Gracias, cariño. Me gustaría que pudieras seguir viniendo todo el tiempo, pero ya vuelves Ya a tu vuelvo al ritmo trabajo. normal, ya no tienes los martes libres. Sí. Ok, gracias, Rodrigo. Ahí estábamos con Rodrigo Valle, enfermero, que nos viene a explicar de alguna forma cómo son los sistemas públicos de salud, para que usted de alguna manera también lo entienda, se acomode y todo lo demás. Vámonos a un corte y volvemos al tiro. Doobly bop bop, baby,